de los conflictos en nuestro país. Como decimos, tenemos al arquitecto Raúl Molina en la cabina de RPP. Él ha ejercido durante 27 meses el viceministerio de Gobernanza Territorial. Es un experto en consecuencia en la gestión de los conflictos sociales. Quisiera que comience diciéndonos una palabra sobre lo que ha pasado en Espinar durante los días pasados, porque hay un conflicto que ha llevado en un cierto momento a que se detenga, a que se encierre al alcalde de Espinar, a la presidenta del Frente de Defensa y a representantes de la minera Antapacay. ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿Qué se reclama y cómo se está afrontando? En la provincia de Espinar hay un mecanismo que se llama convenio marco, firmado hace muchísimos años, 20 años, entre la compañía minera anterior a la actual y la municipalidad de Espinar. Mediante ese mecanismo, la compañía minera entrega todos los años 3% de sus utilidades para proyectos en la provincia. Hay un grupo de dirigentes o de exdirigentes que ha levantado la propuesta de usar ese dinero para entregar un bono universal de 2.000 soles a toda la población de la provincia, amparados en la crisis económica, la inflación, etc. Y eso puede ser razonable, pero no puede ser para toda la población de la provincia, porque Espinar es una provincia que la actividad minera la ha movilizado mucho. Hay empresarios muy exitosos, hay trabajadores locales de la mina que ganan buenos salarios, hay funcionarios públicos y autoridades que tienen sueldos permanentes. Esas personas no tienen por qué recibir un bono. Entonces, la discusión que se trató de implementar, pero con voces que no tuvieron suficiente audiencia, fue que se especifiquen criterios para asignar el bono, pero este grupo de dirigentes está empecinado en que sea para todos los electores y todos los estudiantes universitarios. Esos son como 50.000 personas. 2.000 soles, 100 millones de soles. El precio de eso va a ser sacrificar un montón de proyectos que ya se habían priorizado con esos recursos, entre ellos uno que me parece particularmente importante, que es laptops para todos los estudiantes de educación básica y expansión de la Internet para uso de las escuelas. Ese proyecto se va a sacrificar por entregar un bono para todo el mundo. Que no necesariamente garantiza el desarrollo de la comunidad. Es corto plazo y además le va a llegar dinero a un montón de gente. Ya hubo una experiencia cuando yo era vice, justo cuando yo me salí, yo me estuve oponiendo al primer bono de 1.000 soles. Cuando yo me salí a los pocos meses, eso se concretó. Hay estudios que dicen que el 70% el 70% de esos bonos se usaron en cosas que no eran específicamente prioritarias. Solo la mitad de eso fue a alimentación, que se supone que es la justificación. Se usaron bonos para comprar plata en tiendas de departamentos, para pagar gasolina y para una serie de usos que no son prioritarios, por el problema de dárselo universalmente. No es discutible el bono, pero hay que darlo con criterios. Cuando se generan estos conflictos sociales, cuando ya se desbordan, porque conflictos hay muchísimos y latentes, ¿no? Un primer oyente nos decía, desde siempre han existido los conflictos sociales, están ahí latentes, pero ya cuando se desbordan y vamos al meollo del asunto, vemos que hay una serie de actores, hay una comunidad con un pedido que puede ser legítimo y con el que uno podría empatizar, pero ahí la presencia de un árbitro, como viene a ser el Estado, es importante. ¿Por qué en los últimos meses no hemos... Bueno, la verdad es que el Estado nunca ha sido muy bueno en arbitrar estos conflictos sociales. No. Pero en estos meses ha sido peor todavía. Lo hemos visto la paralización de una mina como Las Bambas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ese mal manejo? O sea, hay dos planos ahí, uno más estructural, que es la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas. Uno de sus oyentes en la llamada lo dijo, ¿no? Van funcionarios, se comprometen a cosas y después no se cumplen. No se hace el seguimiento. Exactamente. Eso no tiene que ver con la voluntad individual de ese funcionario, sino que la capacidad del Estado de concretar lo que se compromete es muy baja. Así como los proyectos se paralizan, los compromisos en los conflictos no se cumplen. Pero el otro tema es que en los últimos meses el aparato de gestión social del Estado, principalmente en PCM y en el Ministerio de Energía y Minas, se ha debilitado mucho, ¿no? Entonces, ahora yo sé que en la PCM hay un responsable en el tema que se está esforzando, pero está muy solo y sus equipos se han debilitado. Y además que los gestores sociales, si el aparato atrás no responde, ellos no pueden resolver las cosas, ellos pueden arbitrar, como dices tú, Mabel, pero la solución son políticas públicas, son servicios públicos, son proyectos de infraestructura. Y si no se cumple con eso, o el cumplimiento de normas. Viceministro, justamente para coordinar, es una exigencia de la OCDE, ¿no? Crear un viceministerio con
con estas responsabilidades. Exactamente, pero si ese viceministerio está muy debilitado y no logra coordinar con los otros sectores que son los responsables de política pública, entonces la cadena no funciona. Entonces vemos solo la partecita de adelante que es los negociadores, pero si la cadena atrás no funciona, el conflicto no se resuelve. O hay un interés, a ver, porque el dejar de hacer es una posición política también de parte de los operadores del Ejecutivo. Algunos dicen que hay un interés del Ejecutivo de hacer eso, particularmente en el sur del Perú, que fue una base electoral muy importante para el presidente Castillo. Yo no sé si en la situación que está el Poder Ejecutivo ahora estarán pensando en ese nivel de detalle, pero yo creo que la incapacidad se ha mostrado tanto en Loreto, que no es una base particular del Ejecutivo, como en Moquegua, que tampoco lo es, que ahora está un conflicto. Acaban de recibir ustedes una llamada advirtiendo de que está cortada la carretera en Moquegua, y eso tiene que ver con Islay, que es un conflicto que pone en riesgo la mina de Quellaveco, que es probablemente el único proyecto minero nuevo que hemos logrado concretar en los últimos años. Es una mina de alta tecnología que en el proyecto tenía la solución para el problema de agua de Tambo, porque iba a reemplazar agua mineralizada de manera natural por agua limpia, pero si eso no se resuelve, y los agricultores del Valle de Tambo reaccionan afectando el proyecto, vamos a perjudicar uno de los proyectos más importantes de minería de los últimos años, ¿no? Permítanos, por favor, ir a una breve pausa que nos también facilitará digerir las informaciones que nos da, para preguntarle después qué se puede hacer, cuáles reformas propone usted para que estos conflictos sociales no socaven en buena cuenta la activación de nuestra economía, ¿no? Y la generación de empleo. Vamos a una pausa, retomamos nuestra entrevista con el arquitecto Raúl Molina, que fuera durante más de 2 años viceministro de Gobernanza Territorial.